Buenas a todos, mi nombre es Mauro Loprete, soy estudiante de la licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. A su vez me encuentro trabajando en Cognus. Cognus es una empresa de consultoría que su foco principal está en la gestión y visualización de datos y de transformación digital, pero en concreto hoy para Latinar vengo a presentarles el Survey un paquete que estuve desarrollando y bueno, la idea es comentarles un poco de qué va. Como guía de la presentación, voy a hacer una breve presentación del paquete, cómo lo implementé, una aplicación, los posibles futuros desarrollos que tengo pensados, y bueno, y comentar un poco sobre la publicación en CRAN y el acceso público. Cuando arranqué en el proyecto donde fue, digamos, pensado el Survey me enfrenté al problema de que tenía que calcular diferentes indicadores y su evolución en el tiempo. Algunos de ellos eran de la SH, otros no. Y bueno, la gente que trabaja con encuestas me entenderá bueno, que edición a edición la forma de construir los indicadores puede llegar a variar. Las variables se codifican de manera diferente, se preguntan también de manera diferente y eso puede llegar a ser un caos en un principio. Y bueno, la idea del Survey es poder dar dar ese apoyo a diferentes usuarios. Y bueno, también como animar a usuarios, por ejemplo, de paquetes como estilo SPSS a comenzar a utilizar R. No menos importante, voy a mencionar unos paquetes similares, en concreto del paquete SH, donde, digamos, fui usuario y pensé usarlo también. Que bueno, está hecho por Gabriela Mateu y Richard de Tomasi. Está en CRAN en su versión 0.1.2. Luego EPH, que es como el similar, pero del INDEC de Argentina. Y luego el paquete Kazen, también de Chile. Todos ellos en digamos, en su respectiva versión, disponibles en CRAN. Bueno, el Survey como una herramienta, yo la idea es que pretendo que sea una herramienta útil para procesar encuestas, partiendo desde el microdato hasta obtener indicadores a nivel poblacional. Gente que, digamos, trabaja con este tipo de datos puede conocer el paquete Survey o también en su versión Tidy, como el Survey R, donde está basado el nombre de este paquete que bueno, que el mismo no es útil o sea, es útil para fijar el diseño muestral, ponderadores, estratificaciones de muestreo, etcétera, pero luego para construir en las variables que queremos nosotros hacer estimaciones, no. Entonces, ahí es donde entra el paquete, que bueno, la idea es que nos va a asistir en la creación de variables de interés, aunque también, digamos, nos permite por nosotros mismos manipular los datos utilizando dplyr, data table, o como si lo estuviésemos haciendo con él. Y bueno, en concreto, digamos, como estamos en un mundo cambiante, o como yo tengo la idea propuesta, es que si, bueno, si en un futuro llegan a cambiar la estructura de las encuestas, o sea, el nombre de las variables puede llegar a ser diferente, la codificación es la misma, habría que esperar por, digamos, una nueva versión del paquete, como lo tengo pensado, y la respuesta es que no, o bueno, eso espero que es así, y la pregunta es ¿cómo? Y en concreto, la respuesta es con metaprogramación. Voy a definir qué es la metaprogramación. La primera vez que escuché el término, digamos, fue en el Advanced R de Hadley, en la sección que se llama metaprogramación. Y una de las cosas principales que quiero que se lleven es que, digamos, nuestro código pasa a ser nuestros datos y que a su vez nuestro código puede generar otro código. Al principio puede generar un poco raro. La primera vez que lo escuché ese término quedé tipo pensando, dije, esto es magia. Pero bueno, ahora lo vamos a quizás bajar un poco a tierra comentando cómo está implementado dentro del servidor. Bueno, dentro del server también, o sea, tenemos diferentes objetos como cualquier tipo de paquete y funciones. O sea, puede ser, por ejemplo, la tabla con los microdatos, que son, digamos, clases del tipo server frame, que, digamos, coerciona un table o un data frame, que a su vez también tiene atributos adicionales referentes al diseño muestral, el tipo de encuesta y edición. Subgrupos de funciones que yo las denominé del tipo utils, que son, digamos, las que nos apoyan para el procesamiento y la limpieza. Algunas de ellas son wrappers basados en data table, inspirados en el flujo de SPSS. Luego las funciones stat, que son funciones que estiman totales, medias, medianas y diferentes estadísticos en el contexto de inferencia de poblaciones finitas. Luego las recetas, que acá donde está implementada la metaprogramación, que son expresiones que una vez interpoladas será nuestro código y que ese código al ser evaluado modificará nuestra matriz de datos y nos ayudará
en en el procesamiento, más bien en concreto en el preprocesamiento. Y luego también un grupo de funciones para usuarios más inexpertos, que son las funciones easy o modos interactivos, que bueno, les podré hacer alguna demostración a lo largo de esta presentación. Bueno, el Survey en la práctica. Como comentaba, o sea, el Survey surgió de un proyecto en el cual estuve, digamos, trabajando. Enumeré algunos casos donde los indicadores provenían de la SH, que es una encuesta de dominio público, que bueno, que pueden ser calcular indicadores de mercado de trabajo, nivel educativo por género, cantidad de personas por nivel máximo alcanzado, estimar la brecha de género por ingresos salariales, y bueno, tal, algunos más, y comentarles que bueno, el Survey Euro ya fue utilizado para esto, o sea, para, por ejemplo, estimar diferentes series de indicadores y a su vez hacer estimaciones en diferentes combinaciones de filtros, o usando un poco del lenguaje de dominios. Y bueno, acompañado de su evolución y que bueno, contemplando de que las variables podían cambiar año a año y la codificación era distinta en cada una de ellas. Y entonces, bueno, les voy a mostrar un código de ejemplo. En este caso es cómo procesaríamos utilizando el Survey Euro las tasas de mercado laboral. Básicamente le indico todos los microdatos partiendo exactamente de cómo se bajan desde el INE, en este caso de formato SPSS hasta el 2020. Luego de 2021 se cambió el formato de publicación, se hace en formato CSV. Le indico qué tipo de encuesta, en este caso es para el SH, qué función easy voy a utilizar, en este caso voy a utilizar una que me calcule los indicadores de mercado de trabajo, y a su vez quiero separarla por género. Digamos, una vez que ejecute esta función y la guarde en este objeto, voy a tener como resultado una tabla que utilizando GT y GTTable y GTExtras voy a obtener este lindo resultado. Y bueno, la sencillez para ejecutar este código me parece que es inmensa, o sea, la facilidad es tremenda. Bueno, la idea es que se usa en en la práctica. Y entonces voy a comentar cómo hace la función esta para, digamos, ir edición a edición de la encuesta de continuo hogares, saber qué variables utiliza para, digamos, segmentar por género. Generalmente es la variable 26, pero digamos, en los hechos, no, a veces es 27, a veces es 25 y demás. Y a su vez también las variables que se utilizan para calcular, digamos, las tasas de mercado de trabajo que pueden llegar a variar, aunque hay que ser realistas que es bastante estable para este tipo de indicadores. Bueno, lo que muestro acá en pantalla es como una especie de una representación de la función como estilo de un árbol, y también como una mezcla de pseudocódigos, como una mezcla de las dos cosas, espero que se entienda. Lo que está, digamos, subrayado en amarillo es lo que donde implica la metaprogramación, y después lo demás es como programación normal, y bueno, es la estructura que sigue la función para, digamos, devolvernos el estimador poblacional y procesar, digamos, la serie. También se hace como una validación de que todas las variables que se utilizan para esos microdatos existan, que puede ocurrir que no. En la práctica me ha ocurrido que no. Después obtenemos, digamos, la edición, le aplicamos la función del tipo easy, buscamos las recetas para construir esos indicadores, interpolamos, evaluamos y obtenemos una tabla de datos con, digamos, nuestras nuevas variables prontas para hacer estimadores a nivel poblacional. Bueno, para la interpolación estaba utilizando Glue, que es un paquete que está dentro del framework de Tidyverse. Un paquete que está muy bueno, es también libre de dependencias, eso está de más. Pero también para la evaluación utilicé el paquete de Erlang, que es el que recomienda Hadley en su libro. Y bueno, tuve algunos problemas de dependencias. Y luego también de cómo guardé y modelé las recetas, lo hice, digamos, en una base de datos SQL, bueno, o en su defecto un data frame en un CSV. Y me di cuenta que no era la mejor manera por un tema de que no podía sacarle más provecho a, digamos, a esas expresiones. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué me estás planteando? Bueno, la pregunta se abre y luego comentaré cómo pienso afrontarla en futuros desarrollos. Antes voy a mencionar lo que, digamos, lo que yo pretendo que sea el Survey y la accesibilidad que tenga. O sea, la facilidad que considero que es importante. La posibilidad básicamente con esta sentencia, hacer el cálculo de las tasas de mercado de trabajo de una manera sencilla y visual. O sea, sin tener experiencia en R y también de cómo armarla.
Y a su vez también desarrollamos un panel interactivo, que lo puse en formato de GIF, donde también nos da la posibilidad de trabajar con múltiples encuestas a la vez, generar series y aplicar recetas. Bien, como futuros desarrollos, lo principal es que quiero mejorar la interpolación y la búsqueda de recetas. Pensé en modelarlo con una base de datos del tipo NoSQL, digamos, que me permite, o sea, guardar atributos propios a fragmentos de código. Luego también quiero abrir la posibilidad de recibir aportes de diferentes usuarios, o sea, de hecho de que, o sea, que el paquete se retroalimente. Y luego también, como a la parte interactiva, quiero agregarle una especie de visualización, o sea, que el usuario sea, o sea, además de buscar las recetas, pueda entender qué es lo que hace detrás de una manera gráfica. Y empecé a probar con el paquete Biz Network, pues está muy bueno. Y luego también como resultado final quiero crear una API utilizando el Survey Guru para obtener, digamos, los indicadores sin depender de R localmente. Y bueno, voy a comentarles un poco sobre la publicación en CRAN y el acceso público. Como Survey Guru fue, digamos, basado en un proyecto, ese repositorio del proyecto está mezclado lo que es Surveyuru y el proyecto, entonces estoy tratando de hacer como una especie de organización de lo que es el paquete propiamente dicho, para dejar así una versión pública, seguramente en GitLab o también en GitHub, además de generar la documentación del mismo. Bueno, una vez hecha esa versión pública, voy a comenzar mi camino hacia la publicación en CRAN, pero antes, digamos, como paso esencial, quiero dejar al menos los dos primeros, digamos, desarrollos que mencioné anteriormente, que es el modelado de las recetas y la interpolación, y la creación y aporte de recetas por parte de los usuarios. La pregunta es cuándo, y bueno, para no prometer algo y después no cumplirlo, casi seguramente el 2023 estará, o sea, puede ser dentro de todo el 2023, quizás sea en enero, o quizás sea en diciembre, puede variar. Y bueno, la cara del payaso es básicamente porque siempre me lo vengo posponiendo, y bueno, es algo que quiero hacer también. Y bueno, acá están las referencias de los paquetes, de los diferentes paquetes que fui mencionando a lo largo de la presentación. Espero que les haya gustado, y bueno, cualquier comentario o sugerencia, estoy abierto a ellos. Así que, bueno, muchas gracias también por el tiempo.